Entró con zapatos enormes y una camisa usada y le pidió trabajo al director ejecutivo. Ni un dulce, ni una ayuda, solo una oportunidad. Pero cuando el niño explicó por qué, nadie en ese edificio volvió a ser el mismo. Era un lunes normal en Ellington Tech. Correos electrónicos tempranos, reuniones impulsadas por el café y un vestíbulo repleto de zapatos lustrados e insignias corporativas. Todos estaban nerviosos como siempre. Se esperaban los números del tercer trimestre. Un nuevo inversor estaba llegando. Y el señor Wesley Grant, el famoso y estoico CEO, había despejado su agenda matutina para preparar la presentación ante la junta. Sin interrupciones, sin visitas. Esa era la regla. Pero nadie lo esperaba. No podía tener más de 9 años. Un niño pequeño con ojos de color marrón oscuro, cabello salvaje que parecía peinado con los dedos y una vieja mochila atada firmemente sobre sus hombros. A su camisa le faltaba un botón en la parte superior y sus vaqueros, 2 tallas más grandes, estaban remangados en los tobillos. Se quedó de pie en el mostrador de recepción, en silencio, casi invisible en el mar de trajes. Al principio, Catherine, la recepcionista, apenas lo notó. Cuando finalmente bajó la mirada y vio sus pequeñas manos apoyadas sobre el mostrador, le dedicó una sonrisa educada y confundida. «Hola, cariño. ¿Estás aquí con alguien?» El niño meneó la cabeza. «Entonces, ¿cómo puedo ayudarte?» «Quiero ver al jefe», dijo. Las cejas del señor Grant Catherine se levantaron. «¿Te refieres al director ejecutivo?» Él asintió. «Sí, señora. Quiero hablar con él sobre un trabajo». Intentó no reírse entre dientes. No era una burla. Era la clase de incredulidad que sientes cuando un niño dice algo tan adulto que casi parece premeditado. «¿Se refiere a que su mamá o papá trabajan aquí?», preguntó con suavidad. «No», dijo él. «Vine solo. Necesito un trabajo». Algo en su voz, firme, seria, nada juguetona, impidió que Catherine lo ignorara. Miró a su alrededor. Todos los demás en el vestíbulo habían dejado de fingir que no escuchaban. Catherine se inclinó ligeramente. «Cariño, el señor Grant no suele aceptar reuniones no programadas, sobre todo con niños». Su voz se fue apagando, sin querer decir niños. Pero el chico no se ofendió. Simplemente metió la mano en su mochila y sacó un papel doblado. Era un folleto viejo, arrugado y manchado de café, que anunciaba un campamento de programación extraescolar organizado por Ellington Tech. «Mi hermano fue a esto antes», dijo el chico, alzándolo. «Pero ya no vive con nosotros. Yo también quiero aprender, pero mi madre no puede pagarlo. Así que pensé que tal vez podría trabajar, barrer el suelo, hacer lo que fuera y ganarme un lugar en la clase». Ahora el vestíbulo estaba en silencio. Catherine parpadeó. «¿Cómo te llamas?» «Hayden», dijo. «Hayden Cole». Ella dudó, luego cogió el teléfono lentamente. Nadie llamaba nunca. «Señor Grant», pero algo en su pecho se lo dijo esta vez. Lo necesitaba. Un suave timbre resonó cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso de Ellington Tech. Y por primera vez en años, Wesley Grant se detuvo antes de entrar en su oficina. No era por nerviosismo. Era porque no había dejado de pensar en la llamada de Catherine de recepción. Le temblaba un poco la voz, algo inusual en ella. Había dicho las palabras con claridad, aunque hacía pausas cada pocas. «Hay un niño abajo preguntando por ti. Quiere ganarse un lugar en tu campamento de programación». Al principio, Wesley estuvo a punto de colgar. Un niño. Seguramente se trataba de alguna broma viral, un estudiante desaprovechado, una estrategia de marketing. No tenía tiempo para eso. Ni hoy, ni ningún día. Pero entonces Catherine añadió algo que lo irritó y se quedó ahí. Dijo, «No está pidiendo caridad. Solo quiere ganárselo». Esas palabras atormentaron a Wesley más de lo que le gustaba admitir.
Le recordaban una versión de sí mismo en la que no había pensado en décadas. Un chico delgado de un hogar desestructurado en la zona rural de Kentucky, metiendo folletos en los buzones para ahorrar para una computadora de segunda mano que su madre no podía permitirse. El tipo de chico que hacía trabajos esporádicos solo para comprarse su propia libreta. El tipo de chico que llamaba a la puerta de las oportunidades con las manos desnudas y la esperanza. En aquel entonces, nadie la abría. Eso fue antes de que la vida lo convirtiera en Wesley Grant, fundador y director ejecutivo de Ellington Tech, una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del país. Ahora, las puertas no solo se abrían para él, sino que se abrían de par en par, así que ¿por qué no podía dejar de pensar en el chico del mostrador del vestíbulo? Se giró hacia su asistente. Llama a seguridad, que escolten al chico a la planta ejecutiva. ¿Hablas en serio? Parpadeó. Sí. 5 minutos después, el ascensor se abrió de nuevo y allí estaba Haden, todavía con sus vaqueros enormes, la mochila apretada contra el pecho, los ojos muy abiertos pero sin miedo. Wesley estaba de pie junto a la mesa de conferencias, con los brazos cruzados. Tú fuiste quien pidió el trabajo. Haden asintió sin dudar. Sí, señor. Sabes que esto es una oficina corporativa, dijo Wesley lentamente, intentando no sonar condescendiente, no un puesto de limonada. Sí, señor, respondió Haden. Pero alguien me dijo una vez, nunca consigues lo que no pides. Wesley arqueó una ceja. Alguien inteligente. Mi hermano mayor, dijo Haden. Estaba en tu clase de programación. Dijo que lo cambió todo para él. Pero ya no está. Y yo también quiero hacer algo con computadoras. Quiero ser como él y tal vez como tú. Wesley se acercó a la ventana y miró el horizonte de la ciudad, con las manos en los bolsillos. Haden se quedó allí en silencio, sin inquietarse, sin rogar, simplemente esperando, como un hombre adulto esperando que comience una entrevista. ¿Sabes cuántos años tienes, Haden? Wesley preguntó. Sí, señor, tengo 9 años. ¿Y qué haría aquí exactamente un niño de 9 años? Sé limpiar cosas, archivar papeles. Aprendo rápido, dijo Haden sin dudar. Y leí un libro sobre Java. No entendí del todo los primeros capítulos, pero pensé que si estaba aquí, podría preguntarle a la gente qué significaban las partes difíciles. Wesley se giró, entrecerrando los ojos. ¿Leíste un libro de programación? Sí, de la biblioteca. Aunque le faltaba la contraportada. La sala se quedó en silencio por un momento. Wesley sacó una silla de la mesa y señaló. Siéntate. Haden se acercó y se sentó, con las piernas colgando del borde, pero la postura perfectamente recta. Háblame de tu hermano, preguntó Wesley. Haden sonrió levemente por primera vez. Tyler, tiene 15 años. Fue a tu campamento hace 2 años. Construyó un juego móvil para su proyecto escolar. Ganó algún premio. La gente decía que él iba a ser la primera persona de nuestra familia en ir a la universidad. ¿Y dónde está ahora? La sonrisa de Haden se desvaneció. Acogimiento familiar. Esa respuesta fue dura, pero Wesley no se inmutó. Había visto dolor antes, tanto en las calles como en las salas de juntas. Haden continuó. Después de que mi papá se fue, las cosas se pusieron difíciles. Mi mamá tenía 2 trabajos. Tyler ayudaba mucho, pero luego ella enfermó y él intentó mantenerlo todo bajo control. Un día, alguien de la escuela llamó a servicios sociales y dijo que no vivíamos seguros. Se lo llevaron y me dijeron que podía quedarme con mi mamá, pero ha sido duro. Wesley se sentó frente a él, con las manos juntas. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Haden lo miró fijamente a los ojos y dijo, porque no quiero esperar a que alguien me salve. Quiero aprender algo ahora para poder ayudar a mi mamá y que no me pierda también. Por primera vez en años, Wesley no supo qué decir. Se levantó, se dirigió a un cajón y sacó una delgada laptop plateada. La puso frente a Haden. ¿Sabes cómo encenderla?
Haden asintió y la abrió con cuidado, sus deditos navegando por el teclado con sorprendente facilidad. Wesley observó cómo el niño abría un sencillo editor de código y escribía. Pulsó ejecutar. Las palabras aparecieron en la pantalla. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Wesley, atónito. Videos en línea, dijo Haden. Gratis. Wesley parpadeó. En ese momento, no vio a un niño pobre. Se vio a sí mismo. Por primera vez en semanas, Wesley Grant canceló su almuerzo de trabajo. Le dijo a su asistente que pidiera comida, pero no comió. En cambio, se sentó al fondo de la sala de conferencias, observando a Haden navegar por la laptop de la empresa como si fuera un juguete prestado. No una pieza de tecnología. Valía más que un mes de alquiler en la mayoría de los barrios. Haden permanecía quieto, concentrado, no como un niño jugando, sino como alguien que resolvía un problema importante. Sus pequeños dedos se cernían sobre el teclado mientras se desplazaba por la terminal, leyendo viejos archivos de código que había dejado abiertos por error. ¿No te da miedo equivocarte?, preguntó Wesley finalmente, con la voz más suave. Haden no levantó la vista. Meto la pata todo el tiempo, pero si no lo intento, no aprendo. Wesley se recostó en su silla, con la mente acelerada. Recordó tener 11 años y colarse al fondo de un aula universitaria solo para escuchar a un profesor hablar sobre diseño de sistemas. No entendía ni la mitad de las palabras por aquel entonces, pero las había escuchado como si fueran la Biblia. Y ahora, décadas después, miraba a un chico de la mitad de su edad en ese momento, haciendo exactamente lo mismo. La oficina bullía fuera de las paredes de cristal de la sala de conferencias. Los empleados pasaban, echando ocasionalmente miradas furtivas por la ventana, susurrando, enviándose mensajes como, ¿quién es ese chico? ¿De verdad entró de la calle? Oí que cifró, hola mundo de memoria. Pero ninguno se atrevió a interrumpir. Haden finalmente levantó la vista. ¿Cree que le hago perder el tiempo, señor? Wesley parpadeó. Ni de cerca. Hubo una pausa. Entonces Haden hizo una pregunta que lo detuvo en seco. ¿Recuerda a la primera persona que lo ayudó? Los dedos de Wesley se curvaron ligeramente sobre la mesa. La pregunta le impactó más de lo esperado. Sí, dijo tras respirar hondo. Un conserje del centro comunitario donde solía colarme para usar las computadoras. Se llamaba Hank. Me dejaba la puerta sin llave cuando nadie más lo hacía. A veces me traía café de la máquina expendedora, uno de esos que se sirven en tazas, y me decía, sigue escribiendo, Wes. Tienes magia en tus dedos. Haden sonrió levemente. ¿Crees que yo también tengo magia? Wesley volvió a mirar la pantalla. Un editor de código en blanco esperando la siguiente línea. Creo que tienes más que eso. Se puso de pie. Ven conmigo. Pasaron junto a las oficinas ejecutivas, junto a departamentos llenos de ingenieros de ojos brillantes y grandes salarios, junto a las cabezas que se giraban, sin saber quién era el chico o por qué el director ejecutivo caminaba a su lado como si perteneciera allí. Se detuvieron frente a una puerta de cristal que decía Laboratorio de Innovación. Dentro había filas de computadoras de escritorio de alta gama, kits de prueba de realidad virtual, bancos de trabajo de hardware y 3 desarrolladores discutiendo sobre código robótico. Wesley abrió la puerta y asintió a la mujer que estaba dentro. Sara, quiero que conozcas a alguien. Sara Lewis, jefa de programas juveniles, se giró y arqueó una ceja cuando vio al niño pequeño a su lado. Este es Haden Cole, dijo Wesley. Trabajará aquí después de la escuela. Sara parpadeó. Está inscrito en el campamento. No, dijo Wesley. No es un campista. Es un colaborador. Hubo silencio. Entonces, lentamente, Sara sonrió. Haden dio un paso al frente. ¿De verdad tengo derecho a estar aquí? Wesley asintió. 3 horas al día, 4 días a la semana. Ayudarás a organizar, observar y aprender.
Recibirás lecciones de nuestro plan de estudios de nivel básico, además de acceso a mentoría. A cambio, llegas puntual y das lo mejor de ti. La voz de Haden tembló un poco. Eso es todo. Wesley sonrió. Eso es todo. Tardó un minuto en asimilarlo, pero cuando lo hizo, la sonrisa de Haden iluminó la habitación como el amanecer. Miró a su alrededor, el laboratorio, las máquinas, los monitores brillantes, cada uno representando precisamente lo que creía que tendría que esperar toda su vida para tocar. Sara se arrodilló a su lado. Bienvenido al equipo, Haden. El resto de la tarde pasó como magia. Wesley observó desde la ventana de observación cómo Haden se sentaba con uno de los internos, aprendiendo a construir su primera función real. No era tímido. Hacía preguntas. Tomaba notas en una servilleta de papel que sacó de su mochila. Mientras tanto, Wesley llamó discretamente a su equipo legal. Quiero una beca completa creada discretamente a nombre de la familia Cole, y quería seguir al chico a donde quiera que fuera. Pero señor, respondió su abogado, sin un tutor legal que lo avalara. Averíguenlo, dijo Wesley, y averigüen qué pasó con el hermano mayor, Tyler. Al final de la semana, Haden aparecía todos los días a las 3:15 de la tarde en punto. Su mochila llena de libros de la biblioteca y fragmentos de código escritos en los márgenes de los cuadernos. Todos los desarrolladores del laboratorio lo conocían. Algunos incluso trajeron bocadillos. Un tipo le hizo una alfombrilla de ratón personalizada. No pidió un trato especial. Pedía respuestas. Tenía hambre, no de comida, sino de un futuro. Y cada día, Wesley Grant observaba en silencio, dejando que el chico le recordara una vida que casi había olvidado. Pero fue lo que sucedió el viernes siguiente lo que realmente lo cambió todo. Haden entró en el laboratorio. Tarde. Sara se dio cuenta de inmediato. Haden, eso no es propio de ti. Parecía conmocionado. Lo siento. Mamá no se sentía bien. Tuve que esperar a que la vecina viniera a verla. ¿Está bien? Haden dudó. Creo que sí, pero hoy no le dimos la insulina. Wesley, que acababa de entrar en la habitación, se quedó paralizado. Más tarde esa noche, mientras el edificio se vaciaba y las luces se atenuaban, se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana. Pensó en su propia madre. Los días que trabajó 3 turnos solo para comprarle su primer libro sobre Paysanne. La forma en que nunca le dejó ver lo asustada que estaba cuando no tenían nada y cómo murió demasiado joven porque no pudieron pagar al médico adecuado en el momento adecuado. Apretó la mandíbula. Luego cogió el teléfono. Consígueme el nombre completo de la madre de Haden. Encuentra su historial discretamente y asegúrate de que nunca más se salte una receta. Pero señor, dije, hágalo. Wesley no era padre. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos propios. Pero ver a Haden moverse por su edificio había despertado algo dentro de él, algo que creía haber enterrado con su infancia, algo más grande que la tecnología, algo más profundo que las ganancias. La noticia llegó silenciosamente. Ningún comunicado de prensa, ningún titular, solo un sobre blanco sellado en el escritorio de Wesley Grant etiquetado como confidencial. Dentro había 2 documentos. El primero, una actualización de su equipo legal que confirmaba que la madre de Haden, Carla Cole, había sido trasladada a un centro de atención privado, uno con atención médica a las 24 horas, cubierto total e indefinidamente por un fondo sin fines de lucro recién formado que Wesley había creado esa mañana en nombre de Haden. El segundo, un informe de situación sobre Tyler Cole, el hermano mayor de Haden. Wesley se sentó lentamente mientras leía. Tyler había estado entre 2 hogares de acogida durante el último año. Su asistencia a la escuela era irregular. Sus calificaciones habían bajado. Pero algo destacó. Una línea enterrada al final del informe. Los estudiantes mostraron una habilidad excepcional en la clase de robótica. Construyeron un prototipo funcional básico de un automóvil autónomo utilizando piezas de laboratorio escolar y código disponible públicamente.
Wesley dejó el periódico y contempló el horizonte de la ciudad durante un largo y silencioso momento. Había construido Ellington Tech basándose en datos, rondas de financiación y una estrategia de capital riesgo, pero nada de lo que había leído en el último año le había impactado tanto como esa frase. No lo dudó. Esa noche, bajo el suave zumbido de las lámparas colgantes de Innovation Labs, Wesley llevó a Hayden aparte. Encontré a tu hermano. Hayden se quedó paralizado, con los dedos aún aferrados al soldador que acababa de dejar. Está bien, dijo Wesley. Está en una residencia a unos 20 metros de aquí. La escuela está bien, pero creo que está listo para un cambio. Los ojos de Hayden se llenaron de lágrimas al instante. ¿Quieres decir que está cerca? Wesley asintió. Ya empecé con el papeleo. Lo vamos a traer aquí. Él volverá a vivir contigo y con tu mamá. Y si está dispuesto, también le daremos una pasantía a tiempo parcial aquí. Aprende y trabaja como tú. Hayden no habló. No podía. Corrió hacia Wesley y lo abrazó con fuerza, tembloroso, en silencio. Sin palabras, solo años de anhelo desvaneciéndose en un instante de alivio. Y Wesley, por primera vez en décadas, también lloró. 3 meses después, Ellington Tech lanzó su primera iniciativa juvenil, Project Spark. No era ostentoso. No estaba marcado por palabras de moda. Era real. Un programa extraescolar anual totalmente financiado que ofrecía programación práctica, ingeniería, inteligencia artificial y mentoría a jóvenes de barrios desfavorecidos, con transporte, comidas, computadoras portátiles y acceso a los mismos laboratorios que usaban sus ingenieros de tiempo completo. El primero en hablar en el evento de lanzamiento no fue un vicepresidente ni un miembro de la junta. Fue Hayden. Se acercó al micrófono con una camisa que esta vez sí le quedaba bien, un par de zapatillas nuevas y una pequeña tarjeta en la mano. Hola, dijo en voz baja. Me llamo Hayden. Colonia, hace unos meses llegué aquí con una mochila, un carné de biblioteca roto y una pregunta. Pregunté si podía trabajar para tener la oportunidad de aprender. Yo no pedí ser salvado. Solo pedí intentarlo. Hizo una pausa y miró a la multitud. Todos los ingenieros, becarios y ejecutivos observaban en silencio. El señor Grant no me dio caridad. Me dio responsabilidad. Y ahora quiero dársela también a los demás. Levantó su servilleta vieja, no la que usaba para el almuerzo, sino la que tenía el código Java garabateado de su primera semana en el laboratorio. Esto fue lo primero que escribí en un programa de código real. Dijo. Todavía no lo entiendo todo, pero no importa porque aprendo cada día. La sala estalló en aplausos. Desde atrás de la multitud, Tyler observaba, de pie junto a su madre, ahora más sana y sonriente, sosteniendo a sus hijos con silencioso orgullo. Wesley estaba cerca de la cortina, con los brazos cruzados, pero con el corazón completamente abierto. Esa noche, mientras el edificio se vaciaba y el resplandor de la ciudad parpadeaba como estrellas lejanas, Wesley regresó al laboratorio de innovación. Hayden seguía allí, dibujando una nueva idea en la pizarra. Tyler estaba a su lado, ayudándolo. Su madre estaba sentada cerca leyendo una novela que había cogido de la biblioteca. Wesley no dijo ni una palabra. Simplemente observaba. No como director ejecutivo, ni siquiera como mentor, sino como un hombre que finalmente se había dado cuenta de que el verdadero legado que dejas no está en las opciones sobre acciones ni en los titulares. Está en el niño que nunca renunció a su futuro, incluso cuando el mundo intentó arrebatárselo. Y en la respuesta silenciosa que ofreces cuando nadie te ve. Sí, niño. Te daré una oportunidad porque esa oportunidad lo cambia todo. Si esta historia te conmovió, compártela. Porque a veces la voz más pequeña que pide una oportunidad se convierte en la más fuerte, recordándonos por qué construimos algo. Cree en niños como Hayden. Cree en las segundas oportunidades. Cree en lo que puede suceder cuando alguien abre la puerta.